Conocí a Carmen hace unos días en una pequeña tienda de barrio. Estaba eligiendo unas verduras cuando me llamó la atención algo difícil de ignorar: su piel. Cuando me dijo su edad, 75 años, me quedé en silencio. No lo parecía en absoluto. Su rostro estaba iluminado, sin manchas marcadas, con una firmeza que rara vez se ve incluso en personas mucho más jóvenes. Le pregunté, casi sin pensar, cuál era su secreto. Esperaba escuchar algo complicado, tratamientos modernos, cremas costosas, pero sonrió y me dijo algo que no esperaba en absoluto: sal. Sal usada de una forma muy específica que aprendió hace décadas, combinada con 3 ingredientes simples que cuestan menos de 10 euros al mes. Esa misma noche decidí investigar. Hablé con especialistas, revisé información sobre minerales y piel y descubrí algo que muy pocas personas entienden realmente. Hoy voy a explicarte cómo funciona este método, qué hace en la piel con el uso constante y el error silencioso que hace que la mayoría no vea resultados sin darse cuenta. Antes de revelar el método completo, necesitas entender qué está causando realmente el envejecimiento visible de tu piel, porque sin este conocimiento seguirás gastando dinero en productos que atacan los síntomas, pero ignoran las causas reales. La mayoría de las personas creen que las arrugas son simplemente parte inevitable del paso del tiempo. Te haces mayor, te salen arrugas, punto final. Pero eso es una simplificación peligrosa que le conviene mucho a la industria cosmética. La verdad es que el envejecimiento visible de la piel es resultado de 4 procesos específicos que ocurren a nivel celular. Y todos estos procesos pueden ser ralentizados, detenidos e incluso parcialmente revertidos si sabes cómo intervenir correctamente. Proceso 1. Pérdida de colágeno y elastina. El colágeno es la proteína estructural que mantiene tu piel firme y elástica. La elastina le da a tu piel la capacidad de estirarse y volver a su forma original. A partir de los 25 años, tu cuerpo comienza a producir aproximadamente 1% menos de colágeno cada año. Cuando llegas a los 60, estás produciendo casi 40% menos que en tu juventud. El resultado son arrugas, flacidez y pérdida de volumen facial. Proceso 2. Deshidratación crónica de las capas profundas. Tu piel tiene varias capas. La capa exterior que ves en el espejo es solo la punta del iceberg. Debajo hay capas más profundas que necesitan estar constantemente hidratadas. Con la edad, tu piel pierde gradualmente su capacidad de retener agua en estas capas profundas. No importa cuánta crema hidratante uses en la superficie, si las capas profundas están deshidratadas, tu piel se verá arrugada y apagada. Proceso 3. Acumulación de células muertas. Tu piel se renueva constantemente, las células viejas mueren y nuevas células suben a la superficie. Cuando eres joven, este proceso de renovación es rápido y eficiente, pero con la edad el proceso se ralentiza dramáticamente. Las células muertas se acumulan en la superficie, creando una capa gruesa que hace que tu piel se vea opaca, áspera y envejecida. Proceso 4. Daño oxidativo acumulado. Cada día tu piel es bombardeada por radicales libres. Vienen del sol, la contaminación, el estrés, la mala alimentación. Estos radicales libres dañan las células de tu piel, destruyen colágeno y aceleran el envejecimiento. Con el tiempo, este daño se acumula, y si tu piel no tiene suficientes antioxidantes para neutralizar estos radicales libres, el envejecimiento se acelera exponencialmente. La buena noticia es que el método de sal que voy a revelarte ataca directamente estos 4 procesos, no solo 1 o 2, los 4 simultáneamente. El método completo, los 4 componentes que trabajan en sinergia. Ahora vamos al método exacto que Carmen y las otras mujeres usan. Este no es un tratamiento de un solo ingrediente, es una combinación estratégica de 4 componentes naturales que trabajan juntos de forma sinérgica.
Ahora vamos al método exacto que Carmen y las otras mujeres siguen con disciplina y paciencia. No es un remedio improvisado ni un truco pasajero. Es una combinación estratégica de 4 componentes naturales que actúan en sinergia, como si cada uno hablara el lenguaje de la piel y supiera exactamente dónde intervenir. Componente 1. Sal marina sin refinar. Aquí comienza todo. La sal no es un simple granulado, es un concentrado mineral vivo. Pero debe ser sal marina sin refinar o sal del Himalaya. La sal refinada común pierde su riqueza biológica y no ofrece el mismo efecto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la sal marina conserva más de 80 minerales traza, entre ellos magnesio, calcio, potasio, zinc y selenio, elementos esenciales para mantener la función cutánea en equilibrio. La sal cumple 3 funciones clave. Primero, realiza una exfoliación mecánica suave, retirando las células muertas sin dañar la barrera cutánea. Segundo, sus minerales favorecen la hidratación y la actividad celular en capas más profundas. Tercero, aporta un efecto antibacteriano natural que ayuda a limpiar los poros y reducir impurezas. Pero hay un detalle que marca la diferencia. La sal jamás debe aplicarse directamente sobre la piel seca. Eso puede irritar y alterar la barrera. Aquí entra el segundo componente. Componente 2. Aceite de oliva virgen extra. Este aceite no es solo un acompañante. Es un verdadero mediador biológico. Su textura permite que la sal se deslice suavemente sobre la piel, evitando una fricción agresiva. Pero además, el aceite de oliva contiene escualeno, un lípido muy similar al sebo natural de la piel, lo que facilita su absorción profunda. También es rico en vitamina E, que actúa como antioxidante frente al daño de los radicales libres, y en polifenoles con efecto antiinflamatorio. Cuando mezclas la sal con el aceite, se forma una pasta con textura de arena húmeda que exfolia mientras se nutre. Es como si la piel recibiera limpieza y protección al mismo tiempo. Y en ese instante, cuando la piel empieza a suavizarse, es cuando muchas mujeres sienten por primera vez que algo está cambiando. Componente 3. Miel pura sin procesar. Aquí es donde la mezcla cobra vida. La miel no es solo un ingrediente dulce, es un agente biológico activo. Debe ser miel cruda, sin pasteurizar, porque el calor destruye sus enzimas naturales. La miel contiene antioxidantes, compuestos antibacterianos y enzimas que favorecen la regeneración cutánea. Tiene además propiedades humectantes, lo que significa que atrae y retiene agua en la piel, ayudando a mantenerla hidratada de forma sostenida. Algunos estudios sugieren que puede favorecer el entorno adecuado para la síntesis de colágeno, siempre entendiendo que este proceso es gradual y depende de múltiples factores. Cuando incorporas la miel a la mezcla de sal y aceite, el tratamiento se vuelve completo. Exfolia, hidrata, nutre y apoya la reparación cutánea en un solo gesto. Componente 4. Yogur natural sin azúcar. Este es el ajuste más importante del método. El yogur no es solo un sustituto, es una evolución inteligente de la fórmula. Debe ser yogur natural, sin azúcar ni aditivos. El yogur contiene ácido láctico, un alfa hidroxiácido suave que ayuda a renovar la superficie de la piel sin agredir. También aporta probióticos que pueden contribuir al equilibrio del microbioma cutáneo. Además, su contenido en proteínas y lípidos ayuda a suavizar la piel y mejorar su textura. El yogur tiene un efecto calmante, reduce la sensación de irritación y ayuda a equilibrar el pH después de la exfoliación.
Es como si envolviera la piel en una capa de confort después de haberla limpiado en profundidad. La receta exacta y el protocolo son fundamentales para obtener resultados visibles y seguros. Aquí tienes la fórmula precisa que María compartió después de años de experiencia. Ingredientes necesarios: 2 cucharadas de sal marina sin refinar, 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra de buena calidad, 1 cucharadita de miel pura sin procesar, 2 cucharadas de yogur natural sin azúcar, preferiblemente fresco. Preparación paso a paso. Paso 1. En un recipiente de vidrio o cerámica coloca la sal marina. Paso 2. Añade el aceite de oliva y mezcla suavemente hasta obtener una textura homogénea similar a la arena húmeda. Paso 3. Incorpora la miel y mezcla hasta integrar completamente. Paso 4. Añade el yogur natural y mezcla lentamente hasta formar una pasta cremosa y uniforme. Deja reposar la mezcla durante 5 minutos para que los componentes se integren y activen su sinergia. Consejos de uso que marcan la diferencia. Aplica siempre sobre la piel limpia y ligeramente húmeda. Usa una pequeña cantidad y realiza movimientos circulares muy suaves durante 1 o 2 minutos, sin presionar. Evita el contorno de ojos. Deja actuar la mezcla entre 5 y 10 minutos para permitir que el yogur y la miel ejerzan su efecto. Retira con agua tibia y seca con toques suaves, sin frotar. Frecuencia recomendada: 2 veces por semana en piel normal o seca y 1 vez por semana en piel sensible. Conservación. La mezcla debe prepararse fresca cada vez. No se recomienda almacenarla más de un día, ya que el yogur puede alterar su estabilidad. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. Imagina tu piel no como algo que necesita ser corregido, sino como un jardín que necesita equilibrio. Este método no promete milagros inmediatos, promete algo más valioso, un cambio progresivo, real, visible con el tiempo. Si decides probarlo, observa tu piel, escúchala y luego vuelve y cuéntame, porque a veces el verdadero secreto no está en el ingrediente, sino en la constancia con la que decides cuidarte. Pero antes de continuar, déjame advertirte algo que casi nadie dice en voz alta. Porque estos pequeños errores aparentemente inofensivos son los que están impidiendo que tu piel cambie, incluso cuando estás usando los ingredientes correctos. Errores que muchas mujeres cometen al usar la sal sin darse cuenta, y cómo esos pequeños detalles pueden cambiar por completo los resultados con el paso del tiempo. Este punto es tan importante como la receta misma, porque incluso el mejor método pierde su efecto si se aplica de forma incorrecta. El primer error es tratar la sal como si fuera un abrasivo fuerte, frotando la piel con intensidad, como si quisieras borrar las arrugas a la fuerza. La piel madura no es una superficie rígida, es como una tela delicada que ha sido tejida durante décadas. Cuando aplicas presión excesiva, en lugar de renovarla, rompes su equilibrio natural. Al principio puedes sentir una falsa sensación de limpieza profunda, pero con los días aparece enrojecimiento, tirantez y una sensibilidad creciente. En cambio, cuando reduces la presión y permites que la sal actúe suavemente, la piel responde de otra manera. Semana tras semana se vuelve más flexible, más luminosa, como si respirara mejor. El segundo error es usar la sal sobre la piel completamente seca. Este gesto, que parece insignificante, puede transformar un tratamiento beneficioso en una experiencia agresiva. La sal en seco actúa como pequeñas piedras que arrastran la superficie sin control. Muchas mujeres, en su intento por acelerar resultados, caen en este hábito y terminan con una piel irritada que tarda días en recuperarse. Cuando la piel está ligeramente húmeda, la textura cambia, se vuelve más suave,
más deslizante, permitiendo una exfoliación controlada. Con el paso de las semanas, esta diferencia se nota. La piel no solo se ve más clara, sino que mantiene su calma, su equilibrio, su suavidad natural. El tercer error es utilizar sal refinada en lugar de sal marina sin procesar. A simple vista parecen iguales, pero su efecto sobre la piel es completamente distinto. La sal refinada ha sido despojada de sus minerales, quedando reducida a un componente básico sin riqueza biológica. Es como intentar nutrir la tierra con arena en lugar de con suelo fértil. Al principio no notarás grandes diferencias, pero con el tiempo los resultados serán planos, limitados. En cambio, cuando utilizas sal rica en minerales, la piel recibe pequeños elementos que favorecen su equilibrio. Mes a mes, el tono se vuelve más uniforme, la textura más fina, como si la piel recordara su estado natural. El cuarto error es dejar la mezcla actuar demasiado tiempo, pensando que más minutos significan mejores resultados. Este es uno de los errores más comunes y más silenciosos. La piel tiene un límite de tolerancia y cuando lo sobrepasas, en lugar de mejorar, empiezas a alterar su pH y su barrera protectora. Algunas mujeres lo descubren tarde, cuando sienten picor o ven descamación. El tiempo correcto es como una melodía bien afinada, ni demasiado corta ni demasiado larga. Cuando respetas ese equilibrio, la piel responde con armonía. Con el uso constante, notarás que ya no necesitas prolongar el tratamiento, porque la piel comienza a renovarse por sí sola de forma más eficiente. El quinto error, y quizás el más importante, es la impaciencia. Muchas personas prueban el método durante unos días y, al no ver cambios inmediatos en las arrugas profundas, abandonan. Pero la piel no cambia en un instante, cambia en ciclos. Es como sembrar una semilla y esperar que florezca al día siguiente. Durante la primera semana los cambios son sutiles, casi invisibles. En la segunda comienzan a sentirse más que a verse. Y es en la tercera y cuarta semana cuando la transformación empieza a hacerse evidente. Las líneas se suavizan, la luz se refleja de otra manera, la piel parece más viva. Con el paso de los meses, el cambio se vuelve más profundo, más estable, como si el tiempo dejara de avanzar tan rápido sobre el rostro. Cuando corriges estos 5 errores, algo cambia no solo en tu piel, sino en la forma en que te relacionas con ella. Dejas de luchar contra el espejo y empiezas a cuidarte con paciencia. Y en ese proceso, poco a poco, la piel deja de ser un enemigo que envejece en silencio y se convierte en una aliada que responde, que se transforma, que te devuelve una versión más serena y luminosa de ti misma. Pero hay un paso que casi nadie menciona, y sin él estás dejando escapar más de la mitad del resultado que tu piel puede alcanzar. El masaje con aceite de oliva no es solo un complemento, es el puente entre el cuidado superficial y la activación profunda de la piel. Imagina por un momento que tu rostro es como un jardín. Puedes nutrir la tierra, puedes hidratarla, pero si el agua no circula, si la savia no fluye, nada florece realmente. Eso mismo ocurre con la piel. Sin circulación, sin estímulo, los tejidos se vuelven lentos, apagados y comienzan a ceder con el tiempo. El aceite de oliva virgen extra es el aliado perfecto para este ritual, rico en ácidos grasos esenciales, vitamina E y compuestos antioxidantes, actúa como un escudo protector mientras facilita el deslizamiento de las manos sobre la piel. Pero lo más importante no es solo lo que contiene, sino cómo lo utilizas. Preparación. Coloca entre 3 y 5 gotas de aceite de oliva virgen extra en la palma de tu mano. Frotarla suavemente durante unos segundos hasta que el aceite se entibie. Este pequeño gesto activa su textura y lo hace más receptivo para la piel. Asegúrate de que tu rostro esté limpio y ligeramente húmedo, no seco, no mojado, sino en ese punto intermedio donde la piel está más receptiva. Aplicación y técnica de masaje. Comienza desde el cuello, porque es ahí donde muchas veces empieza el descenso que luego se refleja en el rostro. Con ambas manos realiza movimientos ascendentes desde la base del cuello hacia la mandíbula.
lentos, firmes pero suaves, como si quisieras devolver la piel a su lugar original. Luego pasa al rostro, con las yemas de los dedos desliza desde el centro del mentón hacia las orejas, siguiendo la línea natural del contorno facial. Repite este movimiento varias veces, sintiendo cómo la piel responde bajo tus manos. En las mejillas realiza movimientos circulares ascendentes, como si dibujaras pequeños espirales que empujan la piel hacia arriba. En la zona de la frente coloca ambas manos en el centro y desliza hacia los lados, alisando suavemente las líneas de expresión. No presiones. Piensa en este gesto como si estuvieras calmando la piel, no luchando contra ella. Para el contorno de ojos, utiliza el dedo anular, el más delicado. Realiza pequeños toques desde el lagrimal hacia el exterior sin arrastrar. Esta zona es especialmente fina y necesita respeto, duración y frecuencia. Este masaje puede durar entre 5 y 10 minutos. No necesitas más. Lo importante es la constancia. Utilízalo por la noche entre 2 y 3 veces por semana, preferiblemente después del tratamiento con la mezcla natural o en días alternos. Es en la noche cuando la piel entra en su fase de reparación y este estímulo potencia ese proceso. Resultados con el tiempo. Durante los primeros días notarás una sensación de relajación inmediata. Es como si el rostro soltara tensión acumulada. En 1 o 2 semanas, muchas mujeres comienzan a notar un cambio en el tono. La piel se ve más rosada, más viva, como si la circulación hubiera despertado zonas dormidas. Con el paso de las semanas, el contorno del rostro se ve más definido, menos pesado. No es un efecto artificial, es el resultado de mejorar el flujo sanguíneo y el soporte natural de los tejidos. Consejos clave: no uses exceso de aceite. La piel solo necesita una pequeña cantidad. Si aplicas demasiado, perderás el control del masaje. Evita movimientos bruscos o rápidos. Este no es un ejercicio mecánico, es un ritual consciente y sobre todo, escucha tu piel. Si sientes calor excesivo o incomodidad, reduce la intensidad. Este momento no es solo para tu piel, es para ti. Es el instante en el que te detienes, en el que te miras sin juicio, en el que te tocas con cuidado. Y ahora, antes de que cierres este video, quiero dejarte algo muy claro, algo que puedes guardar, repetir y convertir en tu pequeño ritual personal. La fórmula es simple, pero poderosa cuando se hace con constancia. Mezcla sal marina sin refinar con yogur natural, sin azúcar, añade una pequeña cantidad de miel pura y unas gotas de aceite de oliva virgen extra hasta obtener una textura suave, cremosa, fácil de extender. Esta combinación no solo ayuda a retirar suavemente las células muertas, sino que también aporta nutrición y calma a la piel, creando un equilibrio que se siente desde la primera aplicación. Aplica esta mezcla sobre la piel limpia, con movimientos delicados, sin frotar con fuerza, dejando que los ingredientes trabajan sin agresión. Después, integra el masaje. No lo saltes. Con unas pocas gotas de aceite de oliva, realiza movimientos ascendentes, lentos, conscientes, desde el cuello hacia el rostro. Este paso es el que activa la circulación, el que despierta la piel, el que con el tiempo ayuda a que el rostro se vea más firme, más vivo, más tuyo. Frecuencia: 2 a 3 veces por semana es suficiente, no necesitas más. La piel madura no responde a la prisa, responde al respeto y a la constancia. Menos pero mejor hecho. Y muy importante, observa tu piel. Si sientes irritación, reduce la frecuencia. Si tu piel es muy sensible, prueba primero en una pequeña zona. Y nunca olvides protegerte del sol durante el día, porque una piel renovada también es una piel más vulnerable. Ahora te dejo algo que me gustaría que hicieras. Escríbeme en los comentarios cómo te sientes hoy con tu piel. No cómo quieres que sea en el futuro, sino cómo es hoy. Ese es tu punto de partida. Porque este no es un cambio de un día, es un proceso, es un compromiso contigo. Y si decides empezar, hazlo con paciencia, con cariño y sin rendirte a mitad del camino.